de oír la palabra de Dios. Acabo de llegar de la ciudad de Santa Marta. Estuve reunido durante 4 días con una entidad norteamericana que se llama GTC, que tiene un proyecto de expansión del reino y particularmente el proclamar las doctrinas de la gracia y especialmente llevar a la iglesia de nuevo la escritura. Y voy a decirles algo que quizá los va a impactar, y es que uno de los flagelos de toda tarea en el Señor es la división. Ese es el flagelo. Y he oído, he visto y he concluido que lo que estamos viendo en esta serie de sermones que iniciamos hace una semana, Unidad Cristiana, no solamente es necesario sino providencial. La iglesia requiere entender la unidad y trabajar en la unidad y vivir en la unidad, porque Dios nos llamó a un cuerpo, Dios nos llamó a un edificio y Dios nos llama a trabajar como uno solo. Así que para los que vienen hoy por primera vez y quizá no escucharon el sermón de la semana pasada, quisiera hacerles un resumen necesario. El título del sermón anterior, ¿cuál fue? ¿Quién lo recuerda? Para que el mundo crea. La unidad cumple funciones en muchas áreas de la vida eclesial, pero particularmente en el tema de evangelizar a los que no conocen a Cristo. Una de las grandes vejámenes, de las grandes problemáticas contemporáneas en la iglesia es la división, no solamente en la iglesia general, sino en la iglesia local. Dios nos ha llamado a la unidad. Nos basamos en Juan 17:21. Solo voy a hacer un resumen, no voy a más que a mencionarla para luego entrar en el sermón de hoy. Dice la escritura: para que todos sean uno, dijo Jesús en su oración, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vimos los principios de la unidad, vimos la aplicación limitada de esa unidad, que es exclusivamente a los que le fueron dados a Jesús. La unidad no puede ser entre piadosos e impíos, ni entre luz y tinieblas, sino que la unidad es entre nacidos de nuevo. Pero además de eso, dice en el verso 6 de Juan 17: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Y luego dice, verso 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. No te ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que otro aspecto importante que entra a ser parte fundamental, orgánica de la unidad, es la separación del mundo. El nuevo creyente ha de separarse del mundo, y tengo el temor de que esa falta de separación del mundo, esa falta de alejarse del mundo, trae fuerte división en la iglesia. El hombre, el creyente mejor, mientras se mimetice, se identifique con el mundo, será un factor de división al seno de la iglesia. Y también vimos que el Señor dice en el verso 8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído. 3 palabras claves: han conocido, han recibido, han creído, han sido apartados y santificados. Y luego dice en el verso 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No dice hazlos uno, no dice asócialos como uno, sino dice guárdalos en la unidad. Tal como tú y yo, dice el Señor, somos uno, así mismo estos sean uno. No ora por producir esa unidad. El Señor te está diciendo que ya existe. Ora por mantenerla. Ora porque la iglesia debe procurar mantener la que ya ganó Cristo en la cruz del Calvario. Dice que para que sean uno así como nosotros. Estoy haciendo un pequeño resumen.
y la compara con la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Un misterio. 3 personas distintas y un solo Dios. 3 personas divinas, pero una sola divinidad. Nunca andan en desacuerdo. Nunca andan en contención. Siempre procuran la gloria del otro. Siempre procuran la exaltación del otro. El Hijo al Padre, el Espíritu al Padre y al Hijo, y el Hijo al Espíritu. Siempre procuran eso. La iglesia debe revelar esa unidad en medio de la pluralidad. Y por último, a manera de resumen, solo para que nos hagamos una idea, la unidad y la evangelización. La última parte del versículo que era base del sermón pasado, del verso 21 de Juan 17, dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que es importante que sepamos que la unidad no es meramente por tener mejor fraternidad, por tener más armonía, no es solamente por cuestiones de cariño, de familiaridad, lo cual está implícito y es obvio, sino que la unidad es un factor contundente en la evangelización. Lo que yo he visto en Santa Marta me ha conmovido el corazón. Yo quisiera que la iglesia confesional en mi ciudad, Bogotá, procurara, sin renunciar a la verdad medular, a lo importante de la sana doctrina, sin embargo, imitar a los hermanos en la costa. He quedado conmovido. La unidad entre hermanos bíblicos que procuran alcanzar a aquellos hermanos pastores que no conocen como debieran apropiadamente la Biblia. No menos de 200, 400 pastores en posibilidad. Se llevará a cabo en el mes de abril posiblemente una reunión donde se podrá hablar de temas que nos atañen a todos los pastores. La unidad. Qué importante es la unidad. Mucho de lo que no entendemos, muchos de los conflictos que suceden en casa es porque también en casa estamos como divididos. Así que, hermano, con este pequeño resumen y habiendo leído el capítulo 2 de Hechos, déjeme empezar mi sermón de hoy. Lo he titulado Juntos. ¿Cómo se titula? Está basado en Hechos 2 del 44 al 47. Déjeme contarle una historia. Cristo no había muerto. Cristo viene al mundo, predica el evangelio. Cristo habla del reino y la oración que acabamos de oír la hace antes de morir en la cruz. Cristo va a la cruz, paga el precio de la sentencia de muerte que había sobre sus escogidos, es decir, sobre todos los que han venido y vendrán a Él arrepentidos. Y luego muere, y al tercer día, ¿qué pasa? Resucita. Cuando resucita, hay lucha, hay confusiones, hay dificultades. Unos están en un lado, otros están asustados, tienen dudas, y el Señor se les manifiesta y habla con ellos y les instruye y les da una gran recomendación: no se vayan a ir todavía, necesitan ir a testificar de mí, pero requieren el poder del Espíritu de Dios, y los invita a que unánimes juntos, como ocurrió, esperaran el cumplimiento de la promesa que el Espíritu de Dios vendría sobre ellos. No que no lo tuvieran como cristianos, sino que vendría sobre ellos a manera de potentes señales, a manera de respaldo poderoso del cielo y a manera de unificación de la iglesia de Cristo. Eso es lo que trae básicamente el Espíritu Santo. Están orando y de repente la Biblia dice que comenzó a soplar un viento recio. Y dice la Escritura que empezaron a aparecer como lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban unánimes, ¿qué? Orando. ¿Cómo estaban? Unánimes. ¿Cómo estaban, hermanos? Unánimes, orando. Se habían propuesto: vamos a orar juntos por una sola meta,
por un solo propósito. Yo no digo que cada creyente no tiene sus propias necesidades, pero cuando se trata de la reunión del culto público, ha de procurarse que la iglesia ore unánime con un mismo propósito. Por eso desestimo aquellas congregaciones en donde las personas, cuando se trata de orar en culto público, cada uno ora por donde quiere, para lo que quiere y para su propio provecho, sino que se ha de orar guiados por algún hermano o hermana en un solo deseo, en un solo propósito, unánimes. Cuando usted viene aquí, hermano, y hoy viéndolos alabar, me ha inclinado el Espíritu Santo a advertirles que viene una serie de enseñanzas sobre los sacrificios espirituales que ustedes vienen a hacer al templo, porque algunos, tengo la impresión de que no recuerdan o no entienden o no saben a qué es lo que vienen al templo. Vienen a sacrificar. Pero más allá de eso, lo que estoy diciendo es que cuando vino el tiempo de Pentecostés, es porque los apóstoles obedientes a la palabra, ¿cómo estaban? ¿Divididos? No. Estaban discutiendo, a ver, ¿por qué oramos? Oramos porque Dios me dé un carro a mí. No, para que me dé la casa. No, para que sane al enfermo que tengo un primo que tengo. No. Cuando se viene al templo, se ha de morir al egoísmo. La unidad no está basada en el egoísmo. Con razón Jesús dice, y aquí se cumple, que el que quiere seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo y congregarse en un sentido, adorar, alabar y escuchar la palabra y hacer sacrificios espirituales en el día del reposo, connota una negación a mí mismo en aras de unificarme con mis hermanos y tener un pensamiento y un deseo unánimes. Y dice la Escritura que estando orando unánimes, sopló un viento recio, aparecieron lenguas de fuego y vino lo que se llama la famosa glosalía. Es decir, de repente empezaron a orar y muchos oraban en francés. Estoy inventando, esto no es real, pero es para hacerle una idea de lo que estaba pasando. Oraban, o una comparación, oraban uno en francés, otro en chino, otro en quechua, otro en italiano, de acuerdo a las diferentes personas que habían venido de otras naciones y que hablaban en otra lengua, y todos los extranjeros oían orar a los otros como si oraran en su propia lengua. Un milagro. Dios manifiesta su gloria. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuántos recuerdan lo que pasó cuando Dios levantó, cuando el hombre levantó la torre de Babel? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Cuando vio esa soberbia de unidad para el mal, ¿qué hizo Dios? Desarticuló la unidad. Porque la unidad que está alrededor de propósitos humanos y mundanos y de meros hombres siempre va a terminar desarticulada. Siempre que aún pastores, aún líderes de la iglesia, cuando se juntan para su propia gloria, para crear sus propios reinos, tarde que temprano Dios la desarticula porque no es su propósito. Pero por el contrario, cuando vino el tiempo de Pentecostés, Dios invirtió el proceso, si me permite el término. Y allí, en cambio de confundirlos, los unificó y les permitió entender en su propia lengua lo que oraban los hermanos que tenían el Espíritu Santo, no solo en ellos, sino sobre ellos. Lo que primero revela el Pentecostés es un deseo ferviente, eterno y glorioso de Dios de traer de nuevo la unidad entre nosotros. Y a partir de allí, Pedro comienza un sermón porque piensan que están borrachos, porque piensan que están ebrios, y Pedro dice, no, el hecho de que hablemos así como trabada la lengua, quizá, me imagino yo, como si algunos pareciera, por el contexto, que tuvieron algunas actitudes que dieron la impresión de que estaban borrachos. Él dijo, no estamos borrachos, es que se ha venido a cumplir la palabra del profeta, que en los postreros días, y esa era la inauguración oficial, porque la inauguración conocida, porque los postreros días se inauguran con la venida de Cristo. Pero oficialmente se para el apóstol y dice, estos son los postreros días. Y el profeta prometió que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne, y aquel profetizaría, y comienza a explicarle lo que está pasando, invocando la palabra del profeta, un cumplimiento histórico de la profecía del profeta Joel. Pero más allá de eso,
Pedro, guiado por el Espíritu, ve que es la oportunidad de predicarles el Evangelio y lo predica. Que Cristo murió por pecadores. Y es allí donde notamos del verso 29 en adelante que les dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y empieza a mostrar a través de estos versículos que ese rey sigue, la tumba está allí. Pero el énfasis de el apóstol Pedro en la resurrección de Cristo. Y en el verso 38 les dice, Pedro les dice, al ver el corazón de ellos compungidos, porque en el verso 36 les había dicho: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice que se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el contexto, hermano. Necesitamos entender el contexto para poder entender el texto que hemos elegido. Y dice en el verso 41 y 42, yo quiero que abran la Biblia ahí ustedes, no vamos a mirar pantalla, yo quiero que abran la Biblia en este momento, 2, 41, 42. No estoy diciendo que cuando esté en la pantalla no la pueden abrir, pero es que a veces por estar el texto en la pantalla olvidamos abrir la Biblia. Abrímosla ya, yo quiero que miremos. Y yo voy a leer con ustedes, vamos a leer juntos versos 41 y 42. ¿Qué fue lo último que les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícense. ¿Qué les dijo? Pero en el verso 41 dice así, leamos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué notamos? Que una vez viene el día de Pentecostés y comienza un gran avivamiento. Dice: así que los que ¿qué? Recibieron la palabra. Y se repite que el propósito de la unidad es de la oración del Señor Jesús estuvo exactamente dirigida no para los hombres del mundo, ni para que se una Venezuela con Colombia o Estados Unidos con Rusia, sino para que se unieran ¿quiénes? Los creyentes. Y he leído estos dos versículos porque los que son miembros de la comunidad sabrán que son los dos versículos que tomamos en cuenta cuando leemos con ustedes el pacto de membresía. ¿Cuánto lo recuerda? Recibieron la palabra, fueron bautizados, fueron recibidos, aceptados como miembros, reconocidos como miembros, aplaudidos como miembros, póngale el adjetivo que quiera, pero lo cierto es que eran miembros ahora de la comunidad y perseveraban en el estudio de la Biblia, en la comunión unos con otros, en la Santa Cena y en la oración. Es decir, hay un énfasis claro hacia el culto público. Habiendo hecho este contexto, ahora sí metámonos en nuestro pasaje. Verso 43 al 47. ¿Cómo se titula la predicación hoy? Juntos. Tome el que tiene a su lado de la manito y dígale: juntos. A mí me gustan algunos coros que casi no se cantan hoy. Había uno que decía: uno somos uno, uno en el Señor. Tenemos que estarlo recordando. Juntos. Verso 43 en adelante. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y sobrevino qué? ¿Cuál fue el primer propósito con el que vino el Espíritu Santo? Unificar, darles una misma mente, un mismo sentir, un mismo propósito. Y dice la Escritura: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada quien, de cada uno. ¿Y qué dice luego? Y perseverando, ¿cómo? Y perseverando, ¿cómo?
unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo comían? Juntos, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice luego? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Habiendo dicho que a la unidad no se llega, sino que se nace en ella, tenemos que preguntarnos, ¿en qué radica la falta de unidad en la iglesia en general y en la comunidad local en particular? Y me atrevo a decir que la raíz de ello es el pecado remanente. Recordemos que en el Edén la caída dio origen, entre comillas, no a uno, sino a dos dioses. ¿Quiénes eran esos dos dioses? Adán y Eva. Porque ¿qué fue lo que le dijo el diablo? Seréis dioses. Inoculados por el veneno del orgullo de Satán, se creyeron cada uno dioses, y cada uno se creyó por tanto independiente, cada uno autoexistente, cada uno autosuficiente. Es decir, que el hombre impío se cree un rey de un reino aparte, es ególatra, y en el sentido de comunión con y para lo que fue creado, se diluyó en la maldad. Así que una de las primeras cosas que debe combatir todo creyente cuando nace de nuevo es ese sentido de independencia. Una vez pecaron, Adán ya no necesitaba de Eva, Eva no necesitaba de Adán, Caín no necesitaba de Abel, y aunque Abel hizo lo bueno delante de los ojos de Dios presentando sacrificio expiatorio, y sin embargo, con toda seguridad, también tenía inclinaciones por ser independiente. Cuando no se tiene a Cristo, se tiene la tendencia, los grandes problemas en la iglesia, los grandes problemas en la familia y aún en la sociedad vienen de esa egolatría. Es lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, y cada uno tiene sus propios intereses. Por eso dice Pablo a Timoteo que a la hora de nombrar pastores y a la hora de ordenarlos y ordenar diáconos, que verifiquemos que no tengan doblez y que no busquen lo suyo. Y yo quiero hoy culminarlos en el corazón a que usted tiene que mirar si los problemas que lo rodean y aún aquí en la comunidad, lo que no hemos podido alcanzar, no obedece a que cada uno está mirando lo suyo. Yo vengo por lo mío, a mí Dios me habló y yo me voy. Otro dice, no importa, yo no necesito hablar con nadie, con tal que venga a orar, para que me relaciono con los demás, no me interesa. Pero no es lo que pasó en tiempos de Pentecostés. Lo que trae el Espíritu de Dios a la iglesia es unidad y unanimidad. Y dice acá en el verso 43 que estamos leyendo, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Temor. Eso es lo que trajo. Dije que el hombre impío se cree ¿qué? Un rey. El hombre impío se cree autoexistente. El hombre impío se cree que no tiene necesidad de los demás. ¿No ha oído esto? Mi hija, yo no necesito de nadie. ¿No ha oído esto? No ha oído, pero como para qué necesitamos de los pastores. Y yo creo que hay pastores que dicen, después de que diezmen, como para qué necesito a las ovejas. Hay una independencia, hay un reino propio. Noten que llegan las chicas, y eso ocurre en todas las iglesias, y aquí no estamos exentos. La chica Pepita, Juanita, se juntan y hacen un círculo cerrado, no cabe nadie más. ¿Y por qué vienen las discusiones entre las preadolescentes? Porque cada una quiere hacer su propio reino, que todo gire alrededor de cada una. ¿Y por qué son los conflictos en el hogar y en la familia? Porque él quiere que se haga lo que él dice y solo lo que él ve, y no quiere rendirse a la escritura y por supuesto aquello que la esposa sabiamente le indica, o viceversa. La unidad es un factor más importante de lo que usted se imaginaba. La falta de unidad lleva a los hijos al garete, a la desconfianza. Papá dice una cosa, tú no sales de la casa, y la mamá dice, vaya mijito, que yo le digo, yo lo cubro, vuelva después, los papás no ha llegado. Divisiones. Dice la escritura entonces, o nos da a entender, y así lo creo, que una de las primeras cosas que tenemos que combatir como cristianos
es la división que hay en nuestro corazón. Primer punto, y sobrevino temor. Verso 2:43, leámoslo todos, ahora. Y sobrevino, leámoslo por favor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La palabra temor está en griego y se lee phobos, de una palabra mayor en griego que se lee phemomai, que significa ser puesto en temor, ser puesto en alarma, tener susto, respeto, miedo. Kistemaker dice que en un sentido es un sentido de temor reverencial que llena los corazones de los creyentes porque experimentan la cercanía de Dios. Voy a explicarlo. Vino temor significa que cuando el Espíritu vino sobre ellos, experimentaron la cercanía de ¿quién? De Dios. E inmediatamente vino temor, que redundaría en una mayor unidad, como lo vamos a ver. Así que lo que quiero probar en este primer versículo que menciono es que la base de la unidad empieza en el temor de Dios. La división proviene de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo en el Edén? Dividir al hombre ¿con quién? Con Dios. ¿Qué dijo Maquiavelo? La famosa frase: divide y reinarás. Y cuando estamos en la carne, si es que eso es posible, no estoy diciendo que no seamos tendientes al pecado, pero es bueno aclarar que no hay cristianos carnales y cristianos espirituales. No los hay. Todos los cristianos somos espirituales con pecado remanente, y es diferente. Y algunos dicen que cuando actuamos en ese pecado remanente estamos en la carne. ¿Quedó claro? Ok. Cuando actuamos según nuestro pecado remanente y no según la palabra de Dios, somos factor de división. Cuando el esposo le dice a la esposa: no me gusta esa hermana, cuando se dirige a las damas, e inmediatamente le genera al esposo una incomodidad en su alma. ¿Quién está detrás del asunto? ¿Quién nos vino? ¿Quién vino a robar, a dividir y a matar? ¿Quién vino? Grítelo, hermano, y perdone, parece conductismo, pero lo que quiero es que me esté escuchando. Otro pastor dice: ¿me comunico? ¿Y qué responderían ustedes? Sí, me comunico. Bueno, yo pido que ustedes me respondan con un amén. Satanás es el papá de la división. Cuando usted ve un matrimonio dividido, viene la suegra. Eso aquí no ocurre. Son otras iglesias. Ay, mi hija, pero usted sí es boba. Mamá, pero es que él es cristiano. Sí, pero yo le veo defectos. Y a ella le falta el valor. Dice: mamá, todo cristiano tiene problemas, pero eso no le quita la autoridad que tiene sobre mí. ¿Y qué logra la señora maravillosa? Porque con esas suegras, ¿para qué enemigos? ¿Qué logra? División. Cuando el hermano viene y da quejas de la hermana, y generalmente son quejas no espirituales, no quejas amorosas en Cristo, sino generalmente vienen al papá o a la mamá llenos de ¿qué? De pecado, de egoísmo. Mi hermana me hizo, mi hermano. ¿Qué está generando en el corazón de los padres? División. Pero cuando una persona tiene temor de Dios, evita hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Y porque sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y porque sabe que el que está sentado a su lado, ¿quién es? Su hermano. Quizás es una oreja, quizás sea un pie. En el peor de los casos es la uña pequeña del dedo meñique del pie derecho, pero es parte del cuerpo. Y tiene temor. Un verdadero creyente procura la unidad, en principio, por el temor de Dios. Dice la escritura: y sobrevino el temor a toda persona. El sentido de equipo, dije, es precedido por la conciencia de la presencia de Dios en la iglesia. Cuando usted se reúne con los hermanos, cuando usted se congrega con otros creyentes, usted es consciente que el Espíritu de Dios está en ese lugar, porque Él dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Cuando eso es claro y consciente en el corazón del creyente, entonces viene un temor reverente. Viene un temor profundamente
reverente. Noten que cuando la presencia de Dios está, expresa maravillas en medio del pueblo santo, siendo la mayor de ellas y la principal la conversión de los impíos. Charles Spurgeon constantemente oraba para que Dios trajese a su iglesia un Pentecostés. Y yo le pido a Dios hoy: Señor, en aras de esa unidad que te glorifica, en aras de esa unidad que inundó el mundo con tu evangelio, en aras de esa unidad que fue capaz de conquistar miles para ti, trae un Pentecostés a la iglesia. Segundo punto, juntos. Mire lo que dice en Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Yo quiero oírlo, leámoslo. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Es la primera vez que Lucas llama a los miembros de la iglesia creyentes, pisteountes. No lo pronuncio muy bien, pero se lee pisteountes, creyentes. Es la primera vez que Lucas los menciona como creyentes. A partir del momento del nuevo nacimiento, el que viene equipado con fe y arrepentimiento echará mano a la credulidad, a la fe. Y esa credulidad es esencial en la iglesia para producir frutos de comunión corporativos y sentido de pertenencia e interés por la comunidad y por sus hermanos. La fe no solo como don salvífico, sino como principio y conjunto de reglas de vida, es la base sobre la cual gira la verdadera unidad. ¿Qué dice? Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? ¿Y qué tenían en común? ¿Qué pasa a veces con nuestros hijos? Nunca les ha... Yo tengo 5. Y ahora quizá hemos superado con los mayores muchas cosas de estas, son creyentes, sirven en la iglesia, pero hablemos en general de los hijos cuando están chicos y no son instruidos. ¿Qué es lo que en general ocurre? De pronto tú ves a 2 chicos, el uno ganando de un lado y el otro del otro lado una patineta. ¿Y qué están pidiendo? Es mío, es mío. De nuevo el principio, ¿cuál es? Egolatría, independencia. Lo importante es que yo disfrute, no importa que los demás no disfruten. Yo vine a gozarme en el Señor, cuando usted debería decir: vinimos a gozarnos en el Señor. La sexualidad muchas veces se destruye en un matrimonio por esa maldita egolatría. Él o ella, o juntos, en el peor de los casos, no piensan sino en su propio deleite y en su propio placer. Pero la vida cristiana es una negación que busca el bien del otro a una costa de mi sacrificio. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Padre mío que estás en los cielos, santificado. Venga a tu reino, hágase voluntad en mi vida. Dame el pan a mí de cada día. Noten que Dios no habló en singular, sino que dijo vosotros. ¿A qué le suena? ¿Plural o al singular? Griten. Vosotros oraréis así. Y dice: Padre. No estoy negando la paternidad de cada individuo, pero estoy diciendo es que Dios procura que entendamos que nuestro Dios es de todos los que hemos nacido de nuevo, y que Dios quiere vernos como hermanos en la fe, unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Eso es lo que dice ahí la Escritura. Solo el que cree en Cristo puede compartir en la unidad que se hace visible en la adoración y la vida en comunidad. ¿Dónde parte todo? En la fe. ¿Por qué debo estar unido al hermano? Porque tiene la misma fe mía, es mi hermano. ¿Por qué me debe interesar su necesidad? Porque es mi familia. De acuerdo a la Escritura, es más hermano mi hermano en la fe que mi hermano en la sangre. Es más madre mi hermano en la fe que mi hermano en la sangre. Es más hermano, dije, mi hermano en la fe que mi hermano en la sangre. ¿Y por qué? Porque Jesús lo dijo cuando le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él contestó: estos, los que oyen la palabra de mi Padre, la guardan. Estos son mi madre y estos son mis hermanos, dándole relevancia al amor eterno y glorioso que debemos tener unos con otros, y que al fin y al cabo vamos a tener que mantener en la vida eterna. ¿Y qué dice luego? Y tenían en común ¿qué?
Escúchame bien a lo que se refiere. Cuando Israel atravesó el desierto, Dios le proveyó todo lo que necesitaba, ¿sí o no? Todos estaban en el mismo nivel económico, ¿no? Algunos decían, no, mira, que me compré este Christian Dior y estos zapatos, qué sé yo, de cocodrilo. Porque entre otras cosas en el desierto no habían cocodrilos. No, todos recibían maná, todos recibían el agua, todos, no había diferencias económicas. Pero el problema comienza, hermanos, cuando cada uno recibió su herencia en la tierra prometida. No por culpa de Dios, por supuesto, porque Dios le dio a cada una, le dio una propiedad para que la administrara. Empezaron a experimentar por el pecado tiempo de riqueza y tiempo de pobreza. Y olvidaron las recomendaciones de Dios en cuanto a cuidar a los necesitados. Comenzaron a olvidarse. Se olvidaron de eso. Dios se lo había recomendado en Deuteronomio 15 del 1 al 11 y en Miqueas 2, 1 al 2, que debían ser generosos los que tenían más con los que tenían ¿qué? Menos. Eso es base de la unidad, pero no lo hicieron. Por lo cual Dios, por medio del profeta Miqueas, mire lo que les dice. Miqueas capítulo 2, verso 1 al 4. Leo. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y ¿qué hacen? Las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será como malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se harán decha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él, refiriéndose a Dios, ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Lo que quiere decir es que o ayudaban al necesitado del pueblo del Señor, o Dios se encargaba de quitarle todo. No hay opción. ¿Por qué? ¿Por el dinero? No, porque Dios ama la unidad. Y no puede haber unidad si no nos compadecemos unos a otros, si no nos soportamos unos a otros, si no nos confesamos los pecados unos a otros. La palabra comunidad, hermanos, viene de común, es decir, que nada es nuestro, todo es de Dios y todo es de todos. No estoy negando la propiedad privada, pero esta debe ser administrada con sentido comunitario. Mi carro no es mío, este carro le pertenece al Señor, y hasta donde yo entienda y mientras tenga oportunidad lo voy a poner al servicio de los demás, especialmente al servicio de mis hermanos de la iglesia, especialmente al servicio del desarrollo de la iglesia en cuanto a extender el reino. Me quedé asombrado en la costa cómo se disponen los pastores y sus ovejas a ayudarse mutuamente. No tienen esas barreras que solemos colocar para no colaborar como equipo. La mayordomía bíblica profundiza en este concepto, y es a partir de allí que nos da libertad para administrar lo que por gracia poseemos. Nada es mío, todo es de Dios, todo es vuestro. Las discusiones en mi casa en un tiempo, cuando los niños eran más pequeños: el balón es mío, decía Andrés o Oscar. Ana o Juana, cuando eran más chicas: esta muñeca es mía. ¿Y cuál era la respuesta? Nada es tuyo, todo es de Dios, todo es nuestro. ¿No es verdad que a veces acentuamos ese sentido no de propiedad, sino ese sentido de egoísmo en nuestros hijos? Tus onces no las compartes con nadie, no seas bobo. Ay, amor, pero ¿cómo te vas a comprometer en la iglesia? Eso es mucho esfuerzo, y a la final el pastor no te va a agradecer. Y eso es verdad. Solemos los pastores ser ingratos, pero Dios dice que no desmayemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, porque no lo hacemos para los hombres, sino lo hacemos para el Señor. ¿Notan la raíz de la unidad tan profunda? Las implicaciones de estar dividido. Mire lo que le dijo el Señor, otra queja de Dios en tiempo del profeta Amós.
Amós capítulo 6, verso 1 al 6. Leamos. Ay de los reposados en Sión. ¿Qué son reposados? No hay problema. Y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calned y Mirá, y de allí id al gran Hamad. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Les dijo, vayan y miren otros lugares, a ver si tienen más cosas que las que ustedes tienen, a ver si les ha ido mejor. Dios los mandó a que compararan lo que habían recibido ellos, las bendiciones, con las bendiciones de los impíos. Y en Amós 3 dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de ¿qué? Y reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y léalo conmigo, y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Cuál era el quebrantamiento de José? ¿Cuánto lo recuerda? José estaba ahora en honra. ¿En dónde? En Egipto. Tenía todo lo que quisiera, pero tenía un dolor en su corazón. ¿Por quién? Por sus hermanos. Yo lo tengo todo, pero mis hermanos no. Eso fue lo que movió a las iglesias de Macedonia, que eran pobres, repobres, paupérrimas, quizás si las pudiéramos enmarcar socioeconómicamente en el momento que Pablo hace referente a ellas, eran extracto cero, y sacaron de donde no tenían para enviarle a Jerusalén, porque en Jerusalén estaban matando a los hermanos y no les daban alimento, no tenían recursos, y ellos tenían que ayudar de alguna manera, y buscaron la oportunidad para darles, porque tenían dolor por los hermanos. Y aquí dice que el profeta, que Dios se enojó con Israel, como se enoja hoy con la iglesia, porque no les importa el quebrantamiento de José. No les duele si el hermano tiene o no tiene. No les importa. ¿Os habéis preguntado cuántos de los niños de la iglesia a esta hora en sus colegios o escuelas ni siquiera han podido llevar los primeros cuadernos? ¿Cuántos de vosotros sabéis que los muchachos luchan porque los papitos no tienen que comprarle los libros que hoy piden en los colegios, y algunos de ellos tienen los mismos zapaticos de hace 3 años con sus deditos acurrucados, porque no nos duele a los demás? Y quizá en nuestras casas hay manera de ayudarle. Quizás si yo pensara de una manera menos ególatra, podría hacer un esfuerzo y ayudar al hermano. Eso es lo que está diciendo Dios. La unidad implica cooperación. La unidad implica comunidad, sentido comunitario, sentido cooperativo. Mientras yo disfrute, eso es lo que le está diciendo a ellos. Casas bonitas, buena comida, buenos perfumes, porque eso es lo que está diciendo ahí. Instrumentos de música, es decir, se la pasaban de rumbas, de fiestas. Habrá francachela, habrá comelona, pero ¿qué importa si mis hermanos pasan hambre? Y sabe lo triste, que algunos de vosotros crecisteis en barrios en donde tuvisteis que padecer hambre y os habéis olvidado de la misericordia y la gracia con que Dios os recogió. Eso es lo que más me conmueve. El Señor dice, no os olvidéis de la roca de la que fuisteis cortados. Se va a recoger una ofrenda, se va a hacer un proyecto. ¡Ush! Tanta plata, tantos recursos. Siempre he tenido por sentidumbre que los que más murmuran son los que menos dan. Por eso murmuran. ¿Y por qué lo sé? Porque la Biblia me lo indica. Judas no solamente creo que no daba para el alfolí, sino la Biblia me da a entender que Judas robaba el alfolí. Pero cuando le echaron el perfume al Señor y Maestro, reviró, protestó. Pero ¿cómo es ese desperdicio? Podría haberse usado para venderlo y dárselo ¿a quién? Suelen los ladrones sacar a esa bandera. Yo no diezmo y yo no ofrendo porque los pastores son ladrones. Esa es una buena disculpa, pero no es bíblica. Aunque
los pastores administrásemos mal, cuando venga el príncipe de los pastores, a él tendremos que darles cuenta. No que queramos hacerlo mal, no que lo estemos haciendo mal, aclaro, pero podemos caer ahí, no somos exentos. Así que el deber vuestro es orar por nosotros. En tiempos de la restauración, cuando regresaron del cautiverio, el profeta Ageo levanta otra queja. Léanlo conmigo. Ageo capítulo 1, verso 3 al 8. Entonces vino palabra de Jehová en medio del profeta Ageo diciendo: es para con nosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, para palabra más contemporánea, en vuestras casas tan bien arregladas, tan bonitas, tan bien pintadas, con grandes muebles y grandes cuadros, y esta casa, refiriéndose a la casa del Señor, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos, subid al monte, traed madera y ¿qué? Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré ¿qué? En tiempos de la restauración, cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, encabezados por Esdras, el sacerdote, durante un tiempo empezaron a trabajar en la reconstrucción del templo, pero luego empezaron a preocuparse más de sus propias cosas, de su propia casa. Ya no servían para la obra de Dios. ¿No es así? Ay, mi amor, no te comprometas, tú no tienes tanto tiempo. En cierta ocasión alguien me hablaba de el temor a servir, y yo le decía: ¿sabía usted que aquí hay hermanos que viven 7 veces más lejos que usted? Y tienen ingresos 7 veces menor que usted, y tienen hijos 7 veces más que usted, y sin embargo están sirviendo y no se quejan, porque ellos han entendido el sentido corporativo. ¿Sabéis por qué tenéis las sillas limpias todos los domingos? ¿Sabéis por qué siempre eso está dentro de nuestras limitaciones naturales como una tacita de plata? ¿Sabéis por qué hacen los maestros durante la semana para traeros buenas clases? Aprended a tener sentido corporativo. Tercer punto. Voy a tratar de correr porque el tiempo corre. Y lo repartían a todos. 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, ¿y qué hacían? Según la necesidad de cada uno. ¡Ay! Si ve, el pastor nos quiere manipular. ¡Ja! Me va a tocar vender el negocio allá en Unilago y tal, dice Juan Carlos. Ya vi el pastor a dónde nos lleva. Permítame decirle, muchos se sorprenderán de esta realidad bíblica a la que está llamada a vivir la iglesia, olvidando que estas mismas palabras fue las que Cristo le pidió al codicioso joven rico. ¿Cuántos lo recuerdan? Cuando le dijo, él dijo que cumplía todos los mandamientos, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es lo mismo que le dijo al joven rico, solo que el Espíritu Santo vino y se lo dijo en el corazón a los creyentes de la iglesia primitiva, y estos, obedeciendo, corrieron a hacerlo, se despojaron. ¿Estoy diciendo que vendáis vuestras casas, carros y todas las cosas para que traigan el dinero acá? No, estoy diciendo que hay un sentido claro de generosidad desbordada hacia la obra de Dios, hacia el propósito de Dios, hacia la extensión del reino. Los creyentes llenos del Espíritu Santo suelen ser personas que están dispuestas a quitarse, como diría mi madre en un dicho coloquial, hasta un riñón o un dedo en favor de los otros. El Evangelio vino para destruir vuestro egoísmo. Niégate a ti mismo y entonces, solo entonces, sígueme. No, pero es que, pastor, yo como poco. A mí no me quedan sino 3 libras de frijol para la semana, y como lo paisa que soy, no sé qué hacer. Y me toca decirle: hermano, aquí hay 10 personas que no tienen ni un frijol, literalmente. ¿Por qué no le dais una de vuestras libras con la confianza que, teniendo para hoy y mañana, quizá al tercer día, Dios provea? Porque Él suele hacerlo cuando damos. Él da semilla al que siembra y pan al que come.
Un avivamiento que es una de las cosas que fue Pentecostés, trae al pueblo de Dios regreso a las Escrituras y sus principios y aplicaciones. La fe genuina trae obediencia, y los judíos, por la muerte y resurrección de Cristo y el derramamiento de su espíritu, estaban viendo atónitos lo que Dios había esperado ellos hicieran desde que los llamó de Egipto. Dios le dio leyes: cuiden a los pobres, ayuden a las viudas. Y los israelitas, ¿qué hicieron? No lo hicieron. Y cuando vino el avivamiento, cuando llegó el Espíritu sobre los creyentes de la iglesia primitiva, que empezaron a ver generosidad, comunión, cooperación, distribución de bienes entre la gente necesitada. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque vea, le voy a decir algo: la conjugación de la ley es amar. Esa es la conjugación de la ley. Dios dijo, le preguntaron sobre el mandamiento más grande, y ¿cuál dijo que era? Amar a Dios. ¿Y amar a quién? Al prójimo. Y uno no puede decir: yo estoy amando a Dios, pero no estoy amando a quién. Eso no lo puede decir. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne que segará, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu que segará. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos que oportunidad, hagamos bien a quienes, pero mayormente a quienes, mayormente a quienes. Yo tengo candidatos aquí entre vosotros para aumentar el número en razón a vuestra fe y vuestras doctrinas que habéis aprendido, pero tengo candidatos para ampliar el pool de maestros de escuela dominical. Tengo candidatos para ayudar en el ujerato, pero no, es que el ujerato es duro, tener que lavar. A veces un jueves lo paran a uno en la puerta, y algunos no aguantan ese voltaje, como dirían los chicos. Porque yo quiero servir, pero ¿dónde? Ojalá fuera allá, en el púlpito. Pero ¿y en otras áreas? ¿Ya ha trapeado esta iglesia alguna vez? ¿Alguna vez ha preparado el alimento, el cafecito de los domingos en la tarde para que otros hermanos lo tomen? ¿O siempre llegáis a tomarlo y nunca preguntáis: hermana, ¿no será que yo puedo ser útil allí? ¿Os incomodáis porque el niño vuestro salió untadito de algo, pero alguna vez ha dicho: oye, hermano, ¿será que yo pudiera ayudar antes de irme a arreglar el salón que dejaron desordenados, entre otros mis hijos? Pero no, antes os indignáis: mira la hora que si no me entregan a mi hijo, a mi hija. Hermano, hermana, comprenda, hay unas tareas que cumplir. El cristianismo no es bla bla bla. El cristianismo no es pray and pray, only pray. No, I'm sorry. No es solo oración y oración y únicamente oración. Santiago dijo: muéstrame tu fe con lo que tú haces. Y si yo dijera que hoy, o si hoy Dios nos midiera por nuestras acciones, nuestra fe, saldríamos muy mal en el balance. En este contexto, sembrar para la carne deja de hacer el bien. Dejar de hacer el bien, no solo somos llamados a dejar de hacer lo malo, sino proactivamente hacer el bien al prójimo. No cansarnos de hacer lo bueno. Empezamos a hacer lo bueno y cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando trotaba a las 5 y pico de la mañana. Mayormente cuando era más joven, yo salía en el barrio del Gaitán y le golpeaba a un amigo: hermano, levánteme a las 5 y cuente con él. Hermano, me salía por la ventanita que era de madera, un ojo allá. Hermano, esto. Empieza en la academia teológica y ay, pero hay que estudiar, hay que leer el libro, porque para el que no quiere hacer el bien, cualquier disculpa es buena para no hacerlo. El que quiere hacer el bien no se acobarda. Y mi madre, que para mí es como si fuera mi mamá, mamá Martica, dice: al que le quieren dar, le guarda. Cuando alguien quiere hacer el bien, habla menos y actúa. Pastor, si ve, usted vino de Santa Marta a regañarnos, ¿qué culpa tenemos que ya lo mordiera un tiburón? No, hermanos. Procuro por la Escritura mostraros que es necesaria la unidad, y una unidad cooperativa en donde nos dolamos mucho. Nos dolamos unos por el otro.
La palabra mayormente, porque eso es lo que dice en el verso 10, dice mayormente a quienes. Se lee maliota, perdón, malista, se lee malista, la S, malista. ¿Y sabe qué significa? Especialmente, por encima, como prioridad. Cuando quiere hacer el bien, ¿a dónde debe pensar primero en hacerlo? En la iglesia, a los de la iglesia, al ministerio, antes que a los impíos. Mano, pero es que yo, no, alguien dice, no, ya no le doy los diezmos porque mire, corbata nueva. Esta no es nueva, me la mandó un hermano mío putativo de Ecuador, usada. Una corbata nueva. Yo prefiero darle esa plática a los pobres allí del barrio. Alimente al impío, hermano. Aliméntelo, mientras el creyente, que es su hermano en la fe, muere de hambre. ¿Qué dice la palabra? Traed los diezmos al alfolí. La distribución tiene que ser organizada y con sabiduría. La palabra de Dios dice a través del salmista: dad con inteligencia. Hasta para dar se tiene que ser con inteligencia, porque solemos usar nuestros recursos en cosas que no producen fruto. Si tiene dudas, escuche lo que dice Isaías 55, si mal no recuerdo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Siguiente punto, cuarto, comían juntos. Hechos 2:46. Y perseverando, ¿cómo? Otra vez la palabra base, unidad, unánimes. Cada día en el templo. Y aprovecho para decir, hay unos que dicen, ay, el jueves, ay. Pero ¿qué dice aquí? Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué? Sencillez de corazón. Perseverar es parte de lo que identifica un verdadero cristiano. Los cristianos a veces nos caemos, digan amén, pero nos volvemos a parar, nos sacudimos las rodillas y continuamos el camino. Un cristiano se conoce en el tiempo, no en el espectador. En el tiempo. Los años prueban que uno es cristiano. Sí, habrá momentos de dificultad y debilidad, pero como dice Marco Vidal, aquí estamos. Y aunque algunos ya no están a nuestro lado, ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo. Lo que viene quizás sea difícil, pero aquí estamos. La primavera llegará. Tremendo, ¿verdad? El cristiano permanece. El cristiano no da pie atrás. Su sí es sí y su no es no. Es una persona comprometida. Ese es el cristiano que la Biblia habla. Unánimes, unidos en una misma mente. Cada día en donde, en el templo, que para los judíos en esa época era la casa de Dios. Comidas comunitarias en las casas. Comida, no, aquí que no se acerque. La Biblia dice que los cristianos debemos ser hospitalarios. Es difícil. Hace poco vamos a cambiar de departamento. Yo aspiro que en septiembre nos vayamos para otro lugar en arriendo. Estamos un poco cansados del ruido. En fin, mi esposa me dice, amor, no importa el esfuerzo que tengamos que hacer, que tenga al menos 2 alcobas disponibles, porque estamos seguros que van a seguir viniendo hombres de Dios de otros lugares y no sabe el privilegio que es tenerlos en casa y servirles. Ahora no se ve, pero cuando venga el Rey de Reyes recibiremos corona de gloria. Quinto punto y último. Y el Señor añadía, verso 2:47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Cada día la iglesia, los que habían de ser, ¿qué? ¿Notan la relación entre la unidad y el evangelismo? Alabando a Dios. Hay un pasaje en Eclesiastés que no está en pantalla, verso 9, capítulo 9, verso 7, dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios, dice el proverbista. Cuando uno hace las cosas bien para Dios, come chévere. ¿Sabe usted que mi madre, cuando mi madre vivía, teníamos una tía, y esta tía nunca comía hasta que no le había repartido a todos los hijos? Nunca comía si sus hijos no habían comido primero, y su esposo. Punto. Y no era cristiana.
Nuestros hijos a veces comen aquí mismo delante de niños más pobres en la iglesia y chicanean. Y nosotros, venga mi amor, es que no te entienden. Crecen como ególatras, crecen negando a Cristo y no nos molesta. Es más, papi, están de moda tales botas y Pepita las compró. Cómprame las mías, porque ¿cómo así? No es lo que ocurre. No es en este. Perdón, hermano, es que estaba en Santa Marta. Tengo una pequeña confusión. Dios quiere que vengamos a la unidad, hermano. Basta de palabras. Basta de culpar al pastorado, al liderazgo. La responsabilidad de la unidad no reposa en un hombre. Una gaviota no hace verano, y Cristo no murió por una gaviota, sino murió por millares de ovejas. Y se llaman ovejas porque viven en rebaño y los guía un único y solo pastor, Cristo Jesús. Siempre queremos que nos pongan atención. Queremos la atención. Llegó la hora de morir y darle la atención a otros. Llegó la hora de salirnos de nuestra estructura y comenzar a amar al hermano, despojarnos de nuestra careta. No tenga temor de mostrar vuestras debilidades. Somos débiles. Nuestra gloria no reside en nuestra perfección, sino en la perfección de la cruz de Cristo. Esa es nuestra gloria. Podemos ser permeables. Hay gente que se enconcha para que no vean sus debilidades. Cuando la Biblia dice: contaos los pecados unos a otros y orad unos por otros. Y eso es unidad. Hermanos, ore por mí porque tengo tendencia a ser ladrón. No, eso no lo podemos contar. ¿Cómo está? Bien, hermano. ¿Cómo está? Bendecido y en victoria. Y lo mejor está por venir. ¿No ha oído eso? Qué soberbia. Cuando tan bellos que le digan: hermano, ora por mí. Hermano, ore por mí. Estoy pasando prueba. Claro, no estoy hablando de los que también, hermano, se la pasan toda la vida: ore por mí porque no tengo para el bus. Ore por... No estoy hablando de eso. Impactando a los impíos cuando dice esto: teniendo gracia ¿con quién? Con todo el pueblo, recomendándose a sí mismos por su amable conducta y siendo admirados por los que los impíos observan. ¡Ay, esa gente cómo se ayuda! Esa gente cómo se ama, cómo se cuidan unos a otros, cómo proveen, nunca hay hambre. Porque eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ir terminando. Dice la Escritura: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser ¿qué? Salvos. ¿Por qué está allí esta proposición? ¿Sabe lo que es una proposición? Es una frase que propone un hecho. Está completa, tiene sujeto y tiene predicado. ¿Y qué es lo que está diciendo? Y el Señor, ¿quién? El Señor, el sujeto, añadía ¿qué? Cada día a la iglesia. ¿Cuándo? Cada día. ¿Y qué era lo que añadía? Gente que se salvaba. ¿Por qué lo puso el Señor ahí, Sareb? ¿Por qué lo puso ahí, mamá Martica? ¿Por qué no lo puso en liberación de demonios ahí pegadito? ¿Por qué no lo puso junto cuando, por decir algo, Pedro o Pablo hablaban de teología? Lo puso al lado de una iglesia amorosa, amable, unida, que se respetaba. No se confunda. No estoy diciendo que nuestra conducta salva. El que salva es Cristo. Pero el evangelio es poderoso en nombre de una iglesia que está unida, que se ama, que se cuida, que se respeta, que se preocupa. Sí, estaba en Santa Marta y estuve algunos momentos en la playa, pero no olvidé orar por vosotros. Tenemos enfermos aquí. El Alvarito estuvo malito con Gloria. Estoy enterado de los problemas de la mamá de Luchi. Estoy enterado del cáncer también de la mamá de Amanda. Estuve enterado de los problemas de Alfredo, de su niña. Y no estando cerca y sabiendo de la omnipresencia de Dios, solo me quedaba orar.
Sé de los conflictos de algunos que dudan. Supe de los conflictos que tuviste, Diego, y oré por eso. Tenemos que preocuparnos unos por otros. ¿Por qué venir el jueves entonces? Porque hay gente que necesita oración. Y yo pongo mi cuota de oración para que Dios responda a sus necesidades. No era mera ortodoxia, que significa conocimiento teológico. Era ortopraxia, el evangelio puesto en acción. Orteopatía, afecto manifestado por la fe. Notemos el ambiente en el cual Cristo trae a los perdidos en salvación. Es verdad, la salvación, le dije, le pertenece a Jehová. Él y solo Él es quien salva. Pero es nuestro deber proclamar su evangelio, no solo con la boca, sino con la manera de vivir. ¿No es cierto que constantemente nos hallamos como Garrit, dando consejos cuando no nos aconsejamos a nosotros mismos? Nos parecemos tanto a las viejitas antiguas que morían de asma, pero cada vez que veían a alguien toser decían: yo le tengo el remedio, tómese una mielecita con limón o una penca que grabé en el monte y tráigala y póngala. Pero ella misma se estaba muriendo. O el calvo que sale en televisión y dice: le voy a vender este producto para que el pelo no se le caiga. Eso es lo que hacemos cuando proclamamos el evangelio y no estamos unidos en el amor de Cristo. Cuando no amamos al hermano, cuando murmuramos entre nosotros, cuando somos querellosos, cuando somos demasiado susceptibles. Todo nos molesta, todo nos incomoda. No soportamos el pecado del hermano, pero el nuestro sí lo tienen que soportar. Eso es lo que Dios demanda. Sed uno, como yo soy uno con vosotros, que lo di todo para ganaros. Da todo para ganar a otros. Dadlo todo. Amad a tu hermano, porque si no amáis a tu hermano, ¿cómo amaráis al impío? Muchos no vienen aquí porque ven nuestra arrogancia, nuestra soberbia y nuestra división y nuestro odio entre nosotros. Llegamos a la casa y el pastor y la líder tal cosa y el hermano y aquella que llega con abrigo tan creída nunca me saluda. Eso es lo que le presentamos y luego les decimos: ¿le quiere ir a mi iglesia? Y dicen: estoy mejor en la discoteca. Allá si acaso un frascazo, pero el resto es unidad. Todos bailamos, todos pecamos y nadie nos odiamos. Qué triste, ¿verdad? Ese es el cuadro que presenta la iglesia. Una iglesia dividida. Somos uno. Déjenme ser uno con ustedes. Sean uno conmigo. Mirémonos mutuamente con compasión. Miremos nuestros pecados. Dice que el amor cubre todas las faltas. ¿Estoy justificando mi pecado? No, estoy diciendo que a pesar de que no quisiéramos, indefectiblemente siempre pecaremos hasta que Cristo regrese. Así sea cada día menos el pecado, siempre pecaremos. Tenemos que aprender a mirarnos con compasión. Que cuando veamos el mal en el otro, digamos: el mío es mayor. Que pongamos en práctica lo que dice la Escritura. Mirad primero la viga que tenéis en el ojo y luego señalad la paja que tiene el hermano. Antes de viajar aquí a Bogotá, hubo muchos contratiempos. Me quedé de un vuelo en la mañana, después me dieron una noche con dificultad, tuve que pagar un extratiempo. Y todo esto lo permitió Dios para conocer el hijo de un pastor que quiero mucho, que espero que venga a Bogotá un día. El costeño, querido. Su hijo tiene como problemas de salud, no sé si mental, nerviosa, no sé. Pero quiere hacer música para Dios. Y bueno, pero ¿por qué no te comprometes con Cristo? No, yo quiero hacer música. Y le pregunté qué fue primero, la gallina o el huevo. Bueno, de acuerdo a la evolución, a partir de la nada surgió un huevo y salió la gallina. Pero de acuerdo a la creación, Dios creó la gallina y le dio la capacidad de reproducirse. Pero fue la gallina. Así que le dije: hijo, tiene 16 años o 15. Hijo, primero la gallina, arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo, y entonces sí procura hacerle música al Señor, porque mientras no tengas un corazón nuevo, tu música será abominación, porque Él odia el holocausto del impío, pero ama la oración del justo. Vamos cerrando, hermano. Solo la gracia puede salvar al pecador.
gracia que emana de la obra de Cristo en la cruz y de su resurrección, de su vida obediente. Pero la iglesia es luz, es sal, es columna y baluarte de la verdad. Quiera Dios, a pesar de nuestro pecado, de nuestro desamor, de nuestra falta de unidad y generosidad para con la congregación de los creyentes, que hoy, a pesar de todo, Él quiera salvar, si alguno hoy está entre nosotros que no ha venido al arrepentimiento. Bendito Dios en su palabra que dice a través del apóstol: y tú permaneces fiel aunque yo he sido infiel. Pidámosle al Señor que nos traiga al arrepentimiento, que nos ayude a negarnos a nosotros mismos y que por fin comencemos a pensar plenamente como una comunidad cristiana unida con un mismo propósito y que se duele y se ayuda mutuamente en el nombre de Jesús.